Ir y predicar nos lo dice Marcos a toda criatura, ¿verdad? Pero ¿cómo nos dice Mateo? Que es la que nadie, no ha podido discutir ninguno de los teólogos. Aquí dice, ¿no? Os doy potestad. No, digo, les doy autoridad para... Id, discípulos, ¿a quién? Todas las naciones. ¿A quién? Vaya a Mateo 28, capítulo, verso 18. Id. Ajá. Y haced discípulos. Ajá, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Léanlo de nuevo y vamos a ver. ¿A quién vamos a hacer discípulos? No, ¿quién dice ahí? Mateo 28. ¿Ah? Mateo 18, 19 y 20. ¿A quién vamos a hacer discípulos? Yo quiero que me digas solo a quién vamos a hacer discípulos. Las naciones. A todas las naciones. Ahora una pregunta. ¿Cómo hace Ángel para hacer a una nación discípula? Hay que ir primeramente. O sea, Ajá. ¿Cómo hace ya? Bueno, ya ahí tú dices que a uno que hay que ir. Ok. ¿Cómo hace Margaret para ser discípulo una nación? Vamos a poner un país chiquitico. ¿Qué país? Ponemos por ahí un país chiquitico, Singapur. ¿Cómo haces tú para ser Singapur discípulo de Cristo? Bueno, primeramente tiene que ser una iglesia que verdaderamente... No, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Margaret, con mi testimonio. con tu testimonio. Ajá, tú El llegas año- allá, sí. tú llegas allá a Singapur. No, pues, Hablando. Llegas a Singapur y llegando empiezas de- a hablar con la gente. Y la gente empieza a burlar de ti. Ay, ¿quién eres tú? yo creo, pastor, bueno, o sea, retomando, ¿no? O sea, como dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Con el poder y la autoridad que tenemos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, hay que irles a enseñar lo que Jesucristo dejó de enseñanza. O sea, ese es el evangelismo. Evangelismo es demostración del poder que tenemos. ¿Cuál fue la orden que le dio Cristo a los discípulos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Mira, la voluntad de Dios es bien sencilla. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo, yo te doy autoridad. ¿Para qué? Sanes a los enfermos. Para que eches fuera demonios. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida nuestra? Ir a Victoria. sanar, a orar, Echar fuera demonios, sanar enfermos. Donde la casa que vaya, esta es una cosa interesante, en la casa que yo llego, Si no me reciben, si yo llego a esa casa, dejo mi paz. Amén. Y si no me reciben bien, ¿qué hago? Exacto. Me llevo la paz, ¿verdad? Ahora, ¿sí o no? Eso es lo que dice allí. Ahora, ¿cómo hago para dejar paz y después quitarla? ¿Cómo hago? ¿Cómo se uno pone paz ahí? ¿Cómo se la quita? la presencia de uno va representando a Jesucristo. Pero dice que yo la dejo. Y yo me voy, pero la paz se queda. Porque deja a Jesucristo con mensaje. Y es que aceptan, pero si no. Ajá. Estamos viendo que hay cosas que a veces decimos muy sencillo y son sencillas, pero no las estamos viendo, pero tienen que ver con el apostolado. Lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos que convertirnos en la influencia adecuada al sitio donde llegamos, que la gente empiece a ver a Jesucristo en nosotros. Y el deseado de todas las naciones. Aquí te voy a decir, la clave para saber a quién escoger, cuándo vamos a votar, es por la persona que se parezca más a Cristo. Debería ser así. Porque en México, pastor, desafortunadamente aquí han llegado pastores y gente que vienen huyendo porque el crimen organizado los amenazó. ¿Sí? Les hizo cosas tremendas. O sea, el poder y la autoridad que la iglesia debe tener la está abandonando por miedo, por temor. Por temor. Entonces, estamos entendiendo, entonces, una iglesia apostólica es una iglesia que se mueve en una dimensión del poder. Pero el poder es mira, el poder es donde yo llego, yo debo ser una buena influencia. En varios sentidos. Primer sentido, ¿cuántos de nosotros en nuestro trabajo, nosotros somos la última persona que pensarían en votar?
me explica eso. O sea, hay gente que llega a su empresa, son empleados, pero el día que hay una, ¿cómo se llama? Un layoff, el primerito que aparece en la lista. ¿Por qué? Pues más trabajador. Porque es el que llega tarde, o es el que siempre está escondiéndose por allá, o es el que está peleando. Cuando nosotros somos una influencia adecuada en el trabajo, están cuidándonos. ¿Por qué? Porque somos alguien que está proveyendo la solución. Entonces, ser una iglesia apostólica es una iglesia que va más allá del hecho de orar para que tú tengas trabajo, sino para orar que tú seas la solución en el sitio donde tú estás. La mejor solución. En todo esto estoy dando una introducción a la clase de hoy para que veamos todo lo que vamos a ver en esta clase. Por eso es que lo primero que tenemos que entender es el llamado y el comisionamiento apostólico. Un apóstol, la palabra se traduce muy sencillamente, es un enviado. Pero vamos a ver en la casa, si viene y yo envío a Juan Marcos a hacer un trabajo por mí, o hacer, por ejemplo, le digo, Juan Marcos, quiero que pagues este cheque que yo tengo que pagar. ¿En quién se convierte Juan Marcos? Representante. En mi representante, y es como si fuese yo. ¿Me está entendiendo? Entonces, un apóstol es un enviado de Dios a la tierra que se está convirtiendo en como si fuese Dios presente. ¿Me está entendiendo? No es Dios, porque Juan Marcos no soy yo. Pero es como si él fuese. Y lo que él trae es lo que Dios quiere traer. Somos la extensión. Somos la extensión, porque estamos trayendo lo que Dios quiere traer a la tierra. Entonces, una iglesia apostólica, la iglesia que empieza a traer lo que Dios quiere traer a la tierra. La pregunta que me hago yo, y ahora viene la parte práctica, ¿estoy trayendo lo que Dios quiere a la tierra? ¿O simplemente estoy trayendo? ¿Me vuelvo gritón? ¿Me vuelvo peleón? ¿Me vuelvo la piedrita en el zapato donde estoy? ¿Ah? La falla garrafal de la iglesia es la falta de autoridad. Ajá. Me vuelvo el víctima de donde llego. Ay, pobrecito mío, que me hacen todo. Ay, mira, ya está, segurito que a mí me va a pasar. O somos la persona que dice, no se preocupen, que aquí todo va a estar bien. Pablo, cuando se estaban hundiendo, ¿qué dijo? No se preocupen, que Dios me dijo que todo me los va a dar. ¿Sí o no? En la cárcel, el carcelero se iba a matar y le dijo, para lo que todos estamos aquí. Estamos viendo que eso es la acción de la persona que se mueve en lo apostólico, está cambiando las cosas. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, la ciudad sufría trastorno. Se trastornaba. Los que trastornan las ciudades llegaron. ¿Quién fue el que llegó? Pablo. ¿Cuántas veces dicen, Houston está trastornada porque llegó quién? ¿Ah? Porque llegó Eva. Teníamos que decir esto. Tendría que decir eso. Entonces, muchos de nosotros queremos pasar desapercibidos cuando lo que tenemos que decir, Señor, yo quiero que tu gloria sea tal que cuando yo llegue a un sitio, la ciudad se estremezca. La ciudad llega a un nivel tal que la gente pueda decir, algo está sucediendo. Entonces, ser una iglesia que se mueve en su apostolado es una iglesia que va a tocar la comunidad en una forma tal que va a ser transformada. Hay un ejemplo que me gusta mucho, un escocés llamado Juan Knox o John Knox. Si usted puede estudiar su historia, su biografía, estúdiela. John Knox oraba todas las mañanas y le decía esto a Dios: Señor, dame a Escocia o mátame. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a decir, Señor, dame a Houston o muéreme, o me mata? Hay que hacer ese tipo de oración de corazón. Mira,
¿Cuántos saben ustedes que, por ejemplo, cómo se le llama al whisky? Escocés, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque viene de Escocia. Mira esto. En el tiempo de John Knox fue tan tremenda la vida de este hombre y la transformación que él logró que en Escocia se cerraron todos los bares. El país del whisky cerró todos los bares. O sea, lo que él oró. Lo que él oró hizo una transformación tal a la nación que cambió todo. Y la esposa le decía, tú estás loco. Pero él pudo cambiar su país. ¿Fue un apóstol o no? Sí. Claro. Aquí hubo, perdón, uno en la calle, ¿qué le llaman? La calle 13, o que dicen que estaba en tal contacto con Dios en oración que la gente nada más pasaba caminando por ahí, caía de rodillas arrepintiéndose. O sea, ese es el poder de un apóstol. Entonces, estamos en un tiempo donde, hermanos, es necesario que nosotros caminemos al apostolado, que vayamos al apostolado. Por eso, cuando el apóstol dice aquí en esta expresión, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, no es para que nosotros pongamos, por ejemplo, y permítame usar aquí un poquito más fuerte las cosas, es decir, hay iglesias como la iglesia luterana. ¿Saben que la iglesia luterana siempre discute con todas las otras iglesias por qué no bautizan niños? Esa es la gran discusión de ellos. Y yo lo digo porque yo tengo muchos amigos pastores luteranos. No, es que nosotros tenemos 400 años bautizando niños y nadie nos va a quitar eso. Ok, está bueno. Pero estamos transformando la ciudad con eso. ¿Me explico? Hay otras iglesias que se la pasan discutiendo si el bautismo es por inmersión o por aspersión. ¿Sí o no? ¿Ah? Los bautistas que tienen que ser por inmersión, los presbiterianos que tienen que ser por aspersión. Hermano, el bautismo es por fe. Si no hay agua, lo único que hay es un poquito de agua, bueno, que rocíe el agua, gloria a Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Es por fe o no es por fe? Estamos en un mundo donde mientras pueda hacerla por inmersión, la voy a hacer por inmersión, pero en el momento que yo esté por allá en el Sahara y lo único que tengo es una botellita de medio litro de agua, se la voy a echar encima a la persona y lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién me dice que no se va a bautizar? ¿Ah? ¿Me está entendiendo? No es porque vamos a meternos en un mundo donde el Señor no nos ha metido, cuando el Señor nos ha dado libertad, pero no estamos transformando. Entonces, apostolado es cambiar nuestra perspectiva de vernos a nosotros como unos que estamos apartados y alejados y empezar a vernos que estamos metidos en todo el centro de lo que Dios quiere para transformar esta comunidad para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, estamos viéndola. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. La palabra primeramente. ¿Quién me puede decir qué significa primeramente? It's the primary thing you want to focus on. It's the one thing that you want to be part of. Ajá. Primero lo que... La palabra es una palabra muy científica. La palabra en hebreo es la palabra protón. Cuando usamos esa palabra se nos vienen a la mente átomos, se nos viene todo eso, ¿verdad? Protón. Porque es la palabra que tiene que ver con un lugar primario, de lo cual Dios va a poder expandir a todo. Fíjense esto, vimos el texto de Mateo 28, 19. El Señor les dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Amén. Mira esto. Primero que Dios nos manda es a hacer discípulos a las naciones.
Las naciones se conforman fundamentalmente de varias cosas. Primera cosa, se funcionan, tienen un gobierno, tienen una constitución. ¿Qué gobierna un país? ¿Qué gobierna un país? Voy a volverme de nuevo a Estados Unidos. ¿Quién gobierna a Estados Unidos? ¿Obama? Las personas alrededor de Obama. ¿Las personas o lo gobierna un documento? Un documento llamado Constitución. La Constitución gobierna el país. La gran bendición de países como, hay 3 países en el mundo que se han fundamentado en la Biblia, para hacer su constitución. Israel, Suiza y Estados Unidos. Son los 3 países. ¿Cuál es el país con la economía más sólida del mundo? Suiza. ¿Cuál es la qué? El país con la economía más sólida del mundo. Suiza, ¿verdad? ¿Ah? Todas las monedas se caen, todas las monedas suben y bajan, hasta el dólar sube y baja, pero Suiza siempre está. Todo el mundo tiene que ir a depositar dinero allá. Sí, está más estable la seguridad ahí. ¿Y saben qué? Suiza no tiene sino montañas y lagos. No hay petróleo, no hay oro, no hay nada. Lo único que tiene es petróleo, que lo único que tiene es montaña. ¿Te has escuchado hablar de los Alpes suizos? Y el chocolate se lo compran a Sudamérica, a Latinoamérica y lo cocinan allá. O sea que ni siquiera cultivan el chocolate, sino que se lo llevan de los países nuestros. Porque dicen que los chocolates suizos, ¿se acuerdan? Son los mejores. O sea que el chocolate suizo es de nuestros países, pero lo ponen el sello allá. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que hace ese país tan impresionante es que hubo una persona que llegó a ese país y lo transformó. Y dijo, nosotros nos vamos a fundamentar en lo que la palabra de Dios dice. Te doy el nombre, John Calvino. Juan Calvino. Cambió ese país. Te voy a decir, hay muchas cosas que hizo Calvino que yo no estoy de acuerdo. Pero ese país, hasta el día de hoy, tiene la mejor economía del mundo porque ese país se fundamentó en la Biblia. Mira esto. John Calvino fue el que dijo, ahí hay un brujo, no lo matamos. Antes de que contamine a todo el mundo, lo matamos. Y mató a un gentío. Yo no sé si eso estará bueno. Pero limpió el país. Y hoy en día, ¿qué se ve? Un país que la economía es poderosa. Israel. Israel es un país más chiquito que Nueva Jersey. Usted sabe de la geografía de Estados Unidos. Nueva Jersey es uno de los estados más chiquiticos de Estados Unidos. Y Israel es más pequeño que Nueva Jersey. Mira esto. E Israel prácticamente alimenta a toda Europa. Un país de ese tamaño produce vegetales suficientes para alimentar un continente. ¿Por qué? Y no, de Estados Unidos no le voy a decir nada porque todos están mal. ¿Qué te estoy haciendo ver? Cuando hay un apóstol que se levanta y puede establecer las cosas, vamos a ver cambios a niveles impresionantes en todas las áreas. Por eso es un tiempo donde podemos decidir, yo voy a caminar en el apostolado. No importa si tú te sientes bonito o feo. No importa si te sientes fuerte o débil. No importa si te sientes grandote o chiquito. Lo importante es que te sientas en el poder de Dios. Lo importante es que sepas que tienes un llamado poderoso de Dios. Cuando dice primeramente es porque está diciendo esto es lo primero. Entonces fíjate que lo importante no es que la iglesia tenga apóstoles, sino que cumpla su apostolado. ¿Me está entendiendo? Lo importante no es que sea, miren, ¿por qué no estoy diciendo apostólico? ¿Por qué estoy tratando intencionalmente de no ser apostólico? Porque hemos tenido una iglesia apostólica por 2000 años y no ha servido de nada. ¿Sí o no? Hemos tenido la iglesia católica romana, la iglesia más grande del mundo, quizás uno de los países más poderosos del mundo en cuanto a dinero, pero no hace nada para transformar la historia.
tan tremendo que cambió el año pasado al Papa para poner un Papa liberal para poder justificar un montón de problemas que tiene y evitarse todas las situaciones legales que tiene. Entonces, estamos entrando en un tiempo donde nosotros estamos siendo llamados a cambiar nuestra mentalidad y decir, yo voy a hacer una iglesia apostólica para influenciar adecuadamente y transformar esta sociedad. Amén. Porque oramos a veces, Señor, queremos ver a Houston como la ciudad ejemplar. ¿Cuántos oramos así? Señor, yo quiero ser uno de los que vea esta ciudad que el crimen baja. Amén. Yo quiero ver que esta ciudad los borrachos bajan, Amén. que los drogadictos bajan, que el empleo sube, que las empresas se vienen para acá, que todo eso, ¿sí o no? Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted cree que lo va a hacer la alcaldesa? No, ella lo que hace es ponernos más multas. Nosotros podemos hacer la transformación, empezando por saber votar, por decirle a la gente que puede votar, que sepa votar y que vaya a votar, porque saben que, les voy a decir, esto se lo tengo con estadística. Ustedes saben que la gente que fue a votar, ella ganó por menos de 2.000 votos. Oh my God. Menos de 2.000 votos. O sea que si hubiese ido a votar solo, Leywood, gana. Si fuera ido a votar solo la segunda iglesia bautista, no gana. No sé quién gana, no gana. No gana. Me estoy entendiendo, yo no estoy dando a favor de esto, pero sabemos que esta mujer es pervertida, esta mujer está trayendo perversión a la ciudad. ¿Qué te quiero hacer ver? Que nosotros como iglesia, aún en eso que es tan sencillo, estamos perdiendo el poder. Entonces, si allí no estamos entendiendo la fundamento cristiano que tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer en las otras áreas? Los maestros, tenemos maestros en la iglesia y son incapaces de poder mostrar la gloria de Dios en su lugar de trabajo. Tenemos policías en las iglesias y los policías a veces son más corruptos que los que no son cristianos. Estamos viendo que entramos en un tiempo diferente y queremos ser una iglesia apostólica que cambia y que transforma la comunidad. Queremos ser el deseado de todas las naciones, como dice la palabra. Queremos mostrar a Jesucristo como el deseado de todas las naciones. Empezamos cambiando nosotros mismos. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo en mi casa, diciendo, Señor, mi casa va a ser ejemplar. Que la gente quiera que la casa sea como la mía. Como yo logro que mi casa sea como la que quiera la gente. Trayendo orden, poniendo la casa bonita, poniendo la casa, ¿verdad? Pastor, los apóstoles empezaron a tener esa influencia en el pueblo a raíz de Pentecostés por la llenura del Espíritu Santo. Por supuesto. Entonces, es un requisito indispensable para un apóstol tener la llenura del Espíritu Santo, porque como estás diciendo, ¿cómo voy yo a impactar nada más con mi presencia? No, yo necesito impactar con la presencia de Dios en mi vida a través de sus No, espíritus. yo se lo dije, hoy la clase está haciendo la introducción a este tema, porque el tema es, que no sé si le está viendo lo importante que es el tema. Estoy tratando de mostrar que el tema es importantísimo y ese, aunque les dije, este es un tema relativamente básico, es importantísimo y como les dije, no es el que yo quiero dar, pero la pastora me dijo como que lo vamos a dar entre los dos. Entonces por un lado va a estar bueno porque ella le pone más picante que yo le pongo. Entonces, miren lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha sido muy sencillo. Como cuando la gente habla de apostolado, dice, bueno, tenemos que tener padres espirituales. Amén. Tenemos que tener padres espirituales, eso es importante. Pero eso no es suficiente.
Otros hablan de tenemos que tener mega iglesias. En Houston tiene quizás dos de las iglesias más grandes de Estados Unidos. ¿Sabían ustedes eso? La segunda iglesia bautista, yo creo que es la iglesia más grande que hay en Estados Unidos. Es bien, bien grande. Está Lakewood, que ellos dicen que son la iglesia más grande, también es bien grande. No hemos logrado hacer nada en Houston No. como cristianos. Si vamos a las iglesias hispanas, tenemos un montonón. Yo no sé cuántas iglesias, cuando se reúnen, ya no sé cuántas redes de pastores hay en Houston. Por lo menos 10. Por lo menos 10. Y diferentes grupos de pastores hay. A mí me sacaron de todos, yo no sé por qué. Ya no me invitan a ninguna reunión, no sé por qué, pero mira esto, yo te quiero hacerte ver. En vez de que esas reuniones están discutiendo, nosotros somos la mejor red. Dice, ¿cómo cambiamos a esta ciudad? ¿Cómo cambiamos a esta ciudad? Podemos hasta dividir la ciudad. Dice, si los pastores de Katy decidieran, vamos a cambiar a Katy. Si los pastores de Pasadena dijeran, vamos a cambiar a Pasadena. Los de Spring dijeran, vamos a cambiar a Spring. Y van reuniéndose, porque en cada zona, aquí cerquita, ¿cuántas iglesias habemos? Pero necesitamos cambiar. Entonces cada vez que uno habla con un pastor, el pastor se sienta y se pone en una posición donde yo tengo mi reinito. Hermano, nosotros no somos parte de un reinito, somos el rey, del reino, es sobre todo reino, el reino de Dios. Ajá. Ajá. Entonces, me estoy explicando, yo no estoy hablando mal de nadie, en ningún sentido. Lo que estoy diciendo es cómo la iglesia ha ido perdiendo el poder y ha perdido la intencionalidad de ser una iglesia con un llamado apostólico tal que haga la influencia que debe hacer en el mundo. Es una realidad. Está sucediendo. Y gracias a Dios que ya no te invitan, pastor, porque ya Dios te permitió ver cómo está el rollo. Entonces, fíjense esto, hay otros grupos que lo que hacen es hablar de dinero. ¿Se han visto eso? Vamos a hablar de cómo hacer dinero. Y eso es importante, porque necesitamos que la iglesia tenga ingresos, que la gente de la iglesia genere y produzca. Eso lo necesitamos. O sea, no estamos quitando la importancia a eso. Lo que le estamos diciendo es, la iglesia apostólica va más allá de eso. Lo siguiente, no tenemos que estar hablando que si de el gobierno de la iglesia. Entonces, que ese ha sido uno de los problemas porque hemos creado, permítame decírselo así, hemos creado pirámides en la iglesia. Yo no sé si, quizás esa es una de las razones por las que a lo mejor nosotros no somos una iglesia grandísima, porque nos gusta juntarnos con la gente, que la gente pueda acercarse a nosotros, que los niños nos puedan tocar. Pero yo la primera vez que llegué a Estados Unidos quería hablar con el pastor porque el pastor en Estados Unidos en Venezuela habló conmigo, pero cuando llegamos aquí no había forma ni manera. Tuve que ir a hacer una cita de 2 semanas después, porque pude ir a verlo. Y yo, wow. ¿Por qué son así? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago. Si la razón de la iglesia es la gente. Ajá. Te cuidan como el papá. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno dice, no, yo no estoy aquí para hacer una organización tal, sino que nosotros somos un organismo. ¿Cuál es la diferencia? Cristian. Que todos somos un cuerpo, y no somos muchos cuerpos. Ok, pero ¿qué es la diferencia entre no somos una organización, sino un organismo? Una organización, ¿puedo? No, déjala, A que ver. Dígala, sí puede. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no somos una organización, somos un organismo. Que todos funcionamos en un mismo organismo. Ajá. Vamos a ver a quién le pregunto. ¿A quién le pregunto? A Eva. ¿Ya?
que él sabe, por eso no se lo quiero preguntar. También está. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Ya Norma sabe. De organización a organización. ¿Ah? Mira, una organización es algo que tú colocas en un papel. Un organismo es algo que está vivo. Tú eres un organismo, ¿verdad? Está vivo. Pero una organización no necesariamente está viva. A veces está más muerta, simplemente la seguimos. Ajá, ¿me está entendiendo? Entonces, la gran diferencia que Dios creó no una organización, sino un organismo. ¿Por qué el organismo va a ir? Porque está vivo. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a lo que está vivo? Se reproduce. Se reproduce, crece, avanza, así sea que engorde, pero siempre crece. Está bien, aunque no sea cristiano. ¿Ah? Pues tenemos que mostrar, tenemos que crecer de una u otra forma. O el organismo es algo vivo. Entienda siempre eso. Dios no creó una organización, creó un organismo. Cuando entendemos eso, nosotros estamos claros que estamos en algo que es dinámico. Por eso Dios dice, o sea, está escrito que somos el cuerpo de Cristo, Ajá. un organismo vivo. ¿Ah? No somos. O sea, fíjate, entonces, ¿cuál es el problema que han hecho? Apóstoles, entonces cuando usan la palabra primero que han puesto, son los primeros arriba en la pirámide. Después vienen, entonces usaron Efesios. Profetas, evangelistas, después pusieron pastores y maestros, lo pusieron allá, no son los de la escuela dominical. ¿Sabías tú que eso es lo que dicen allí? Pero cuando leemos Corintios, ¿qué dice? Primeramente, ¿qué dice allí? Primeramente apóstoles. Después, ¿qué dice? Segundo, ¿quién puso? Y tercero, ¿a quién? A los maestros. No, vea lo que dice allí. Ahí lo pueden leer en el material. Los terceros son los maestros. El primer texto que aparece en la página 14, en la página 15. Y a unos, Puso Dios a la iglesia primeramente apóstoles, segundo luego profetas y tercero maestros. maestro. Imagínate tú. Entonces esto se contradice con aquel. No, es que Dios no estableció un organismo piramidal. Oh, yo soy el más grande, yo soy el apóstol. Entonces, ¿cuál fue el grave error de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica estableció, estos son los clérigos, el clero. Y en el clero hay una organización piramidal donde el Papa, el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, tiene toda la palabra, toda la autoridad, es casi un rey, es prácticamente. Es lo más parecido a un rey que existe en este siglo, es el Papa. Pero tanto el cuerpo de cardenales, el cuerpo de todo, eso hace la Iglesia Católica. Convirtió esto y entonces puso todo lo demás, se llaman laicos. Eso es una distorsión de lo que la palabra de Dios dice. Ellos tienen muchas cosas que están de acuerdo a la palabra, pero esa distorsión dañó mucho y no permitió que el evangelio o que las buenas nuevas tocaran a todo el mundo. Después apareció otro problema. Apareció Martín Lutero, hizo algo tremendo, trajo la Biblia y se la entregó a toda la gente, pero se creó un problema. Ahora somos los pastores profesionales. Yo soy el pastor y usted lo ve por televisión, sale con yo soy el pastor. Si usted quiere una oración, por favor mándeme un regalito de $1000 y su milagro está asegurado. Sí, yo sé que algunos lo han escuchado. Son pastores profesionales. Crearon el profesionalismo dentro de la iglesia. Y ninguna de las dos es bíblica. Cuando nosotros fuimos a Cristo en la iglesia, los pastores no se decían pastores, se decían Ancianos, líderes. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegué aquí, todos eran pastores y a mí la palabra pastor se me hacía como
facilidad para hacerlo. Ya me acostumbré, pero así se me... Había un líder ahí que nos decía, dice, es que llamarse pastor, uno dice, es una cosa demasiado, es porque el pastor de las ovejas es Jesucristo, ahí dice. Nosotros, dice, más que nada deberíamos llamarnos perros ovejeros, porque somos los que cargamos las ovejas hacia el pastor. Ay, bueno, eso es una realidad que debería ser, para mucha gente no le gusta. Mira, cuando yo llegué a este país, yo he estado muy claro en el ministerio desde hace muchos años, porque Dios me llamó como maestro. Y por eso siempre he dicho a la gente, mi llamado entre los 5 ministerios es ser maestro. Cumplo roles apostólicos y soy pastor también por llamado, porque ha sido algo que puesto en el corazón, pero ese es mi propósito, es agarrar la escritura, estudiarla, investigarla y ir viendo qué dice el Señor. Eso es lo que esa es la pasión que Dios ha colocado en mí. Entonces, cuando yo llego aquí, recuerdo que fui con un pastor y le comento, yo quiero desarrollarme en mi ministerio. Me corrió de la iglesia. Sí, porque dijo, no, tú no vas a desarrollar ningún ministerio aquí, el ministerio aquí es el mío. Entonces, él entendía lo que estaba haciendo un llamado, o sea, pues yo estaba hablando de un llamado totalmente diferente a lo que él estaba haciendo. Yo quería era que me permitiera dar clases, estar allí, apoyarlo en su ministerio, hacerle crecer su ministerio, y él me corrió. Sí, los celos, sí.